Bienvenidos a mi canal, yo soy David, un venezolano en Paraguay. Hola, muy buenas tardes mi gente. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente. Estábamos un poco ausentes porque sencillamente hay muchas responsabilidades laborales y el agotamiento a veces no nos deja continuar. Sin embargo, bueno, hay una responsabilidad muy grande con ustedes y volvemos a la segunda y última parte de las curiosidades de Paraguay. Vamos. Quiero iniciar este video dando un saludo a la gente de Chipaguazú Studios, quien estuvo bastante activo en lo que fueron los comentarios con relación a este video. Si quieren leer cuál fue su opinión, vayan a la pestaña de comunidad, donde van a ver la gran participación que tuvo Chipaguazú Studios. Y recuerden seguirles. Bueno señores, en esta oportunidad vamos a comenzar hablando de la extraña distribución poblacional que tiene Paraguay. Como ustedes ya saben y los que no, les comento, Paraguay se divide en lo que es la parte oriental y la parte occidental. Sin embargo, en la parte oriental, Isaac, vive el 97% de la población paraguaya y extranjeros, que son aproximadamente entre 7 y 8 millones con las personas como nosotros que formamos parte de esta comunidad acá en Paraguay, y que de hecho vivimos también en el lado oriental. O sea, 97% de todos nosotros vivimos en una parte de Paraguay y el otro 3% de la población vive hacia la otra. ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué crees que hacia este lado vivimos más personas que hacia el otro? Bueno, es cuestión ni siquiera yo, ¿no? Que la misma gente pueda comentar y explicarnos, porque no sé si se deba a todo lo que es la parte del calor, la desolación, aunque hay pocas personas, porque según la experiencia cuando venía, es más lugares donde está la parte agrícola, ganadera de la zona, y no sé si es tomado precisamente por algunas personas para explotar ese lugar. Okay. Sin embargo, bueno, es cuestión de que nos expliquen, nos digan el por qué se debe a que haya menos personas para allá. Yo considero que es por eso, porque el tema del calor que hace, el tema de temperatura, de clima, no sé. Bueno señores, si ustedes saben por qué solamente 3% de la población vive hacia el lado occidental, coméntenlo y déjenlo aquí abajo. Bueno señores, y en esta oportunidad también le vamos a hablar de que Paraguay tiene la mejor carne de América. Y se dice que la segunda carne mejor del mundo. Entonces señores, y esto no lo dicen David e Isaac, esto lo dice un estudio que se realiza en Londres, que se llama, vamos a decir que esto es un evento realmente, se llama World Steak Challenge, y ahí se determinó a través de lo que fueron 17 muestras de carnes, ¿verdad? Bueno, aunque aquí dice que son 83 muestras de 17 países, donde Paraguay quedó como la mejor carne de América y la segunda del mundo, como nos acaba de decir Isaac. Yo creo, Isaac, tú que cocinas, sería bueno, ya tenemos el privilegio de cocinar con este tipo de carnes acá, pero ¿cuál es tu punto de vista al respecto? No, de hecho hemos hecho un cuadro comparativo de otras carnes y efectivamente vamos a hablar de que una carne más jugosa al momento de la cocción, una carne más blanda, y efectivamente pues el sabor es muy bueno. Yo considero que sí, que este sería Paraguay. En el caso de Latinoamérica, porque no he comido las carnes importadas, pero sí una de las mejores carnes que he degustado. Y si quieres saber cuál es el primer lugar, te lo voy a decir al finalizar este video. Y bueno señores, continuamos con el pantanal más grande del mundo. Uno de los privilegios que tiene Paraguay con este ecosistema es que lo comparte con Brasil y con Bolivia. Y se dice que es el más importante del mundo por la gran cantidad de flora y fauna que conserva en este lugar. Bueno señores, y hablando en materia de tecnología, les digo que Paraguay es el país que utiliza más redes sociales, y esto quedó determinado en un estudio en el 2018, donde se dice que lideró con un 83%, donde sus habitantes ya tenían lo que eran cuentas de Facebook y WhatsApp. En segundo lugar estaba Argentina, y por ahí le seguía Chile y luego Brasil. Entonces imagínense, se puede decir que acá en Paraguay hay más, vamos a decir, que aparatos tecnológicos que ciudadanos, y realmente es así. Si ustedes analizan por ahí, hay las personas que tienen sus portátiles de escritorio, tienen su celular de uso personal, el laboral. Entonces imagínense ya cuánto van teniendo impacto lo que son las redes sociales. Por ahí anda Isaac con un pedido de pizza, y será que también se las muestro al final del video con la respuesta del primer lugar con relación a la carne
más rica del mundo, vamos a decirlo así. Algo súper interesante que no podemos dejar de mencionar acá es una bebida que tiene Paraguay, que es súper icónica y que su nombre es tereré. Les cuento que fue nombrado Patrimonio Cultural y es la bebida nacional y genera muchas disputas también con países vecinos, que si con lo que es el componente que se le coloca, como la yerba mate. Y por ahí podemos decirles, señores, que la primera vista cuando llegamos a Paraguay era sorprendente ver cómo todo el mundo pueden olvidar su celular, pueden olvidar cualquier otra cosa, pero no el termo del tereré. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la frontera con Paraguay, yo veía que los trabajadores tenían termo, pero no sabía que era realmente no sabía que era tereré y pensé que era agua producto del calor que estaba haciendo. Y un dato curioso es que cuando hace frío toman mate, si mal no recuerdo, y cuando hace calor, tereré. O sea, puedes ver cómo toman su bebida fría en tiempo de calor y su bebida caliente en tiempo de frío. Y bueno, lo que sí es que siempre está presente el termo con la bebida como patrimonio cultural. Otro dato curioso que quiero mencionar acá y que tienen que saber es que Paraguay vivió por más de 34 años en situaciones de no democracia y, señores, les puedo decir que Paraguay es un país que se encuentra en crecimiento, que es un país que está avanzando y que aún a pesar de esta situación que sucedió hace mucho tiempo y que vivieron en una situación de, vamos a decirlo, de prohibiciones, de desigualdades y de un control en manos de pocos, Paraguay es un pueblo, es un país, es un lugar hermoso donde la gente es próspera, es honesta, es sincera y que tienen diferentes formas de salir adelante y son gente maravillosa, gente que no se les nota que hayan pasado por esta situación. Y no sé qué más quieras decir No, con relación a esto. Cuando se trata de este tema y que ellos mismos pues, nos dicen que hermoso saber que conocen parte de la cultura, que conocen su historia, que conocen lo que se vivió, porque nos cuentan la historia que de manera sorprendente y que nos quedamos, valga la redundancia, sorprendidos por la situación que pasaron. Sí, y es importante que aún a pesar de que esto sucedió hace, vamos a decir, a los años 1950 aproximadamente, todavía hay personas acá que vivieron en esa época y son patrimonio. Para mí ellos también son patrimonio con información valerosa porque vivieron esta situación y realmente un aplauso para todos los paraguayos que vivieron en esta época. Y lo que les había mencionado, señores, esta es la pizza que salió el pedido y bueno, Isa va a entregar. Bueno, señores, y en esta oportunidad vamos a dejar para el final que Paraguay es el país más feliz del mundo, señores. Y yo pensaba que era Venezuela, pero bueno, realmente les digo que la organización Gallup ha posicionado nuevamente a Paraguay como el país más feliz del mundo. Y efectivamente, acá la gente puede tener desigualdades, pueden haber problemas, pueden haber diferencias, pero la gente sonríe, la gente es feliz, la gente es armoniosa, la gente busca la forma de estar contento y de salir adelante y mucho más si están compartiendo un tereré, una chipa, una sopa. Así que, bueno, señores, muchísimas gracias. Una característica rapidito que he visto acá, efectivamente, que la gente es muy solidaria, la gente, tú vas en un transporte público y no sabes una dirección, te explica, te dice, te ayuda, te apoya, y eso es importante. Tanto así que en lo particular yo puedo decir con toda sinceridad, y eso que no soy paraguayo, que me he sentido muy bien acá, me he sentido en paz, me he sentido tranquilo, y no he sentido o sea, no ha sido un país que me ha generado nostalgia por no estar en mi país de origen como lo es Venezuela. De verdad que es un país, lo digo por mí, donde me siento bastante bien y gracias a su gente. Y bueno, y vamos a demostrar nuevamente en este video de que generalmente Paraguay es gente buena, gente amorosa, gente armoniosa, porque va a compartir este video, va a comentar, le va a dar like y nos va a hacer llegar a muchas más personas para que conozcan las bellezas de Paraguay. Hasta la próxima, los quiero muchísimo y no se olviden que vienen ahora curiosidades de Venezuela. Y bueno, para finalizar, señores, como les había mencionado, según el World Steak Challenge, la mejor carne del mundo es la australiana. Ellos se llevaron el primer lugar y así que bueno, ya saben, a probar carnes y si van a Australia, no dejen de degustarla y si vienen a Paraguay, recuerden también que acá tienen el segundo lugar de todo el mundo. Cuídense, hasta la próxima. Hola, buenas.
Y si llegaste al final, bueno, no olvides que te quiero muchísimo, que gracias por estar acá con nosotros. Comparte, haznos llegar a muchas más personas para que nuestra comunidad crezca. Y ya saben, chao, chao, hasta la próxima. Los quiero muchísimo, cuídense.